Y como lo habíamos adelantado en el principio del programa y veníamos promocionando también el libro Gladiador con traje, yo no quise presentarlo como ya lo he hecho en alguna oportunidad, porque esta vez me gustaría preguntarle a usted y que usted se defina quién es Javier Latorre, porque sabemos que es un abogado que ya tiene sus años, su trayectoria, es conocido en el ámbito penal, pero usted se va a presentar mejor. Bueno, qué desafío, qué difícil, pero Javier Latorre es un abogado que hace 18 años se dedica con exclusividad al derecho penal, un apasionado de mi trabajo, crítico por naturaleza, siempre pienso que hay cosas que se pueden mejorar, y inclusive crítico conmigo mismo. Esa es mi forma, mi esencia y la manera en que me manejo tanto en la vida como en mi trabajo. Hay quienes dicen que usted es, si se puede decir, un ahijado de otro abogado también muy exitoso de acá. Me refiero al doctor Sosa. ¿Es así? Sí, a ver. Un ahijado con todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Sí, yo tuve mis inicios en el Ministerio Público Fiscal, un rápido paso casi fugaz. Ahí me conoció el doctor Raimundo Sosa, que me invitó a formar parte de su estudio. Tuve 5 hermosos años de aprendizaje y de trabajo y hasta el día de hoy mantenemos una excelente relación. Puedo decir que sí, fue uno de las personas que me ayudó a crecer en esta profesión y aprendí mucho de él. Bueno, usted en este libro Gladiador con traje ha volcado toda su experiencia en el fuero penal. A mí me llamó particularmente la atención cómo el abogado tiene que armar la defensa, porque usted explaya en este libro cómo se reúnen en una mesa y hacen una especie de simulacro como si estuviera en un juicio. Eso evidentemente la universidad por lo menos no te lo da o no te lo enseña, y usted en este libro abarca muchas de ese tipo de cuestiones que se va aprendiendo en el día a día, pateando la calle o, si se quiere, recorriendo los pasillos eternos de Ciudad Judicial. Exactamente, bueno, esto surgió, ya alguna vez lo conversamos a raíz de algunos artículos que yo escribía en redes sociales, en mi fanpage, en la página web de mi estudio, y que tenían gran éxito porque muchos abogados jóvenes me pedían si podían copiarlo, que les resultaban útiles, y eran sobre justamente estas cuestiones prácticas, técnicas. Allí surgió la idea de escribir el libro. La importancia sí radica justamente pues son cuestiones que no te la enseñan en la facultad. En la facultad salís con el título de abogado, inclusive a diferencia de, por ejemplo, en la medicina, donde uno tiene que hacer una especialidad para ser cirujano, para ser obstetra, para ser traumatólogo, nosotros salimos como abogados. ¿Y qué pasa? Y ejercemos de todo de lo que raye. No se especializan en derecho penal, en derecho civil, en derecho laboral, como debería ser. Entonces, yo que tuve la suerte, y digo tuve la suerte, pues no todos pueden elegir y hacer exclusivamente una rama. De hacer exclusivamente el derecho penal, traté de volcar toda esa práctica de esos años en este libro, y que le sirva a la gente que quiere iniciarse o seguir ese camino para poder no imitarla, pero sí tener un punto de partida para mejorarlas inclusive. Usted en el libro también utiliza casos donde usted ha trabajado. ¿Qué significó el caso Trogliero para su formación, su profesión? Fue, antes que nada, Sebastián, fue el caso más difícil que me tocó en mi profesión. Pero lo dificultoso del caso no fue el caso en sí mismo, o sea, la faz jurídica, sino todo lo que representó. Durante ese proceso fue un caso plagado de irregularidades. Un juez ahora jubilado, el juez Dubá, que lo digo, un juez corrupto, realmente hizo lo imposible, ocultó pruebas, hizo desastres en esa instrucción. Además, contó con el aval de peritos que luego fui desenmascarando, que eran amigos de una de las partes y actuaban de esa manera. Todo esto motivó que yo, antes del juicio, presente un pedido de nulidad de 100 hojas, a días de comenzar el debate oral, que no se hizo al lugar, no porque no correspondiera, porque iba a ser un escándalo social. En ese momento la población salteña estaba dividida, era River Boca.
Para que te dé una idea, yo entraba por detrás de la ciudad judicial, custodiado, no podía entrar porque me querían pegar, me insultaban, sufrí amenazas de todo tipo, y por eso fue difícil. Trabajar en ese contexto realmente fue muy difícil. Después hay que recordar que, bueno, usted en ese momento representaba a Mario del Barco, quien era uno de los imputados, también estaba Sebastián Guitián y Juan Carlos Gómez Paz, quien fue finalmente condenado por 11 años por el homicidio de Javier Trogliero. Fue una reunión de amigos, despedían que se iba su defendido en ese entonces del Barco, que se iba a trabajar a otro lado, si mal no recuerdo, y ocurrió un enfrentamiento entre estos amigos, algo salió mal, algo que puede pasar en cualquier momento, porque nosotros de acá de la radio nos podemos ir a hacer un asado. Te diría que pasa todos los fines de semana. Claro, pasa pero todo. Cuando pasan en las villas, todo no tienen esta repercusión, claro, ni se aceleran tanto los juicios. Exactamente. Me gustaría tocar ese tema, pero antes hablar sobre lo que es la excusa absolutoria de la amistad, que fue algo que particularmente lo conocí en ese caso. Hay algunos que dicen que quizás usted ya tenía esa estrategia de principio o podría ir por ese lado, porque no fue algo común que se los absolviera tanto a Guitián como del Barco, por eso que prevé el Código Penal 277, el artículo, si no me equivoco, párrafo cuarto. ¿Cómo se explica? El código penal prevé este tipo de excusa porque no puede ir contra la naturaleza humana. Exigirle lo contrario sería pedirle a un amigo o a una esposa, porque también a una pareja, el que vaya y, a ver, para que lo entienda la gente, mande en cana a su ser querido. ¿Sí? Claro. Entonces la ley no puede pedirle eso. Hay razones de política social y familiar que están por encima de la penal. Eso es el origen de la excusa absolutoria. Ahora, bien dijiste vos, mucho se dijo de que yo, si lo tenía, si la fabriqué en el momento y todo. Esto en el libro lo cuento, cuando nació, por lo menos entre mis planes para lograr la absolución, la aplicación de esta excusa. Esto fue inmediatamente que obtuvo la libertad, Mario del Barco, casi a un mes del hecho. Yo podría haberla planteado. Pero la trascendencia social del caso ameritaba, y así me lo pedía mi cliente, que él no le bastaba eso. Él quería demostrar en un juicio su absoluta inocencia. Justamente por este contexto que te estoy contando, que amenazas, se empapeló la ciudad, mi estudio, mi domicilio, el del Barco, todo con carteles de asesino. Y se hablaba en la prensa de los asesinos que mataron a, cuando en realidad en el expediente nunca se habló de que Mario del Barco haya asesinado. Él estaba por encubrimiento y eso siempre estuvo claro. Por más que al final del juicio el fiscal quiso ampliar la carátula, que no tuvo ningún efecto. Entonces, si bien ese hablando en términos de trucos, si querés, es una carta importante que yo tenía y que por una cuestión de estrategia opté por guardarla para el momento que yo consideraba que era oportuno. Previamente quería demostrar que no había elementos para un encubrimiento. Así fue que, porque no es una cuestión que uno le invoca a la causal y listo, se terminó el juicio. Hay que probarla y demostrarla. O sea, si yo digo que yo soy amigo íntimo tuyo, yo tengo que probar, a ver, ¿cómo se llama la esposa o la novia de Sebastián? ¿A dónde va? ¿Qué hace los domingos? ¿Conoce a tus hijos? ¿Cómo los llama? ¿Va a tu casa? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es la casa de Sebastián? Eso es amistad íntima. No es solamente la amistad de que te conozco, la comandada, me caes re bien. La amistad íntima implica intimidad. Entonces, yo durante el juicio fui haciendo pequeñas preguntas que parecían hasta tontas, ¿sí?, tendientes a acreditar eso. De ahí, a muchos les sorprendió cuando yo en el alegato lo invoco, pero el camino ya estaba sembrado de todas las pruebas necesarias para pedirla en ese momento y no antes. Yo necesitaba recolectar esas pruebas. Por eso le pregunté a la esposa de Gómez Paz, a Del Barco, a Guitián, cómo era la relación entre ellos. Claro, doctor. Otra cuestión, usted lo decía hace un momento,
lo que le pasó a Javier Troglio pasa comúnmente en todos los barrios, en cualquier lugar, pero ahora la diferencia está en que él es trogliero, por eso se hablaba del crimen de Troglio. Fue todo, también los medios de comunicación acompañaron toda esa polémica. ¿Y a qué me remito con esto? A la frase que usted siempre utiliza: hay víctimas de primera y segunda clase. Acá se puede aplicar totalmente eso. Totalmente. No? Lo que te decía es esto: si vos agarrás cualquier medio informativo un lunes, te enterás que durante el fin de semana sucedieron hechos muy similares a esto. En una villa, se juntaron un grupo, el exceso de alcohol y terminó todo mal. De ahí puede haber pequeñas variaciones, uno le pegó un tiro, otro le pegó un cuchillazo o fueron trompadas. Pero son cosas que pasan siempre. No todas tienen la repercusión que tuvieron y no todas tienen la celeridad judicial de llevarte empujones, obviando pruebas. No importa, esta prueba la dejemos, la autopsia no importa, vamos, hay que ir a juicio, como sea, porque hay un peso, el peso del apellido. Cuando yo dije esa famosa frase que hoy en los medios nacionales lo tomaron, y en esto, a ver, no es nada nuevo lo que dije, no es nada nuevo, esto lo sabemos todo. Lo que pasa es que lo dije en un momento y ustedes los medios también como parece que les hizo un clic y creo que inclusive en uno de los medios que vos trabajás también lo reprodujeron y otros también. Sí. Y llegó hasta en la revista Noticias, fue el título justamente el que vos estabas mencionando. Como te digo, si no es nada nuevo, pero acá en Salta tenemos una particularidad. No solo está los que tienen, que son los de primera clase, que tienen plata, poder político y todo. Acá existe otra cuestión que es la famosa casta, ¿sí? El poder de apellido, o el cholaje, si se quiere, que tienen otros derechos que los que no pertenecen a esa casta. Y para ellos la justicia es totalmente diferente. Tienen otras vías de escape, tienen otra solución si se ven envueltos en un problema, y si son víctimas, con más razón, tienen allanado el camino. Hoy en día, un imputado de segunda clase, como le llamo yo, que no tiene dinero para contratar un buen abogado penalista, un abogado penalista para que lo solucione, y además no tiene para contratar un perito de parte psicólogo, y además no tiene para contratar un perito médico, lo que le espera es la prisión. ¿Por qué? Porque se enfrenta a un aparato que es el fiscal, que trabaja con el CIF, que tiene todo su equipo de peritos, donde lo cocinan, preparan toda la prueba, listo, te dicen, ¿tenés perito de parte? No tengo. Abogado, no, ponele el de oficio. Listo. Quedó, y ese tipo se va con 7, 8 años preso por no tener dinero para contratar una buena defensa y perito. Esto me pasa, por ahí va gente, le digo, mis honorarios son tantos, pero este caso necesito trabajarlo con perito, esto, tiene este costo. No puedo pagar. Y así les va. Y la verdad es que es bastante injusto que eso suceda. Debería ser la justicia igualitaria para todo, el que tiene y el que no tiene. Pero no es lo que sucede, Sebastián, lamentablemente. Doctor, son muchos los casos que podríamos tratar, ¿no? Usted está participando, vamos a mencionar así nomás rápidamente, Friar, por ejemplo, usted ha llevado una demanda, de hecho ha logrado ganar en este sentido, porque usted, se juntó también, quiso comprar carne, se la vendieron en mal estado, usted llevó adelante esa demanda contra Friar. Y también hay que hablar de la empresa ICBA, la constructora, donde también actualmente está representando a un par de clientes estafados por esta empresa, está llevando a cabo las audiencias de mediación. Son muchos los juicios, también tenemos otro del interior, un tema de un abuso, de un Estado que no quiere hacerse cargo de ese acompañamiento que tiene que tener la víctima. Pero a mí me gustaría más que nada, en pocos minutos que nos queda, reflexionar con algo que usted también me comentó en su momento, que tiene que ver con la justicia, cómo está actualmente y de que si bien están las leyes, hay algunas personas que dicen, no, pero faltan leyes que tienen que ser más rigurosas, que los menores tienen que pagar a corta edad cuando se mandan alguna macana o cometen algún ilícito. Usted decía que, las leyes están, pero no las cumplimos. Las cumplimos selectivamente y acá atamos una cosa con otra. O sea, en algunos casos
la aplicamos con toda la fuerza y en otros somos un poco más flexibles. De todas maneras, ahora se viene una reforma profunda del derecho penal, donde vamos a tener que estar preparados tanto los abogados como jueces, como fiscales. Antes de fin de año, creo que no va a pasar ese tiempo, que va a salir toda la reforma de lo que es el Código Procesal Penal de la Nación, donde hay reformas muy profundas. A ver, solamente para mencionarte algunas, la revisión de la cosa juzgada írrita, que es una cosa muy nueva, que es ante la cosa juzgada, ¿sí? Se aplicaría como retroactivamente poder reabrir ciertas causas. Esto se va a aplicar puntualmente a los casos de corrupción. Y esto también tiene un trasfondo político, es cuando viene una gestión y hay causas cerradas de corrupción de la anterior gestión, tener la facultad o la potestad a los jueces de poder reabrir esas causas. También hay temas muy novedosos, se van a incorporar todo lo que es el tema de informantes, testigo encubierto y demás para los casos de corrupción. Y hay una cuestión que me llama la atención, veremos si se aprueba de esa forma, pero que es, de alguna manera se va a legalizar el hackeo judicial informático. Esto es, se va a implementar los métodos para que a través de un servidor remoto se pueda ingresar a la computadora de una determinada persona y obtener todo tipo de información. Esto está en revisión, pero hay una posición muy firme de que se haga. Ahí entra en juego los derechos a la intimidad, un montón de cuestiones, pero si se hace, se aprobaría el hackeo informático judicial. También hay un endurecimiento en cuanto a las penas por maltrato a animales, en cuanto a narcotráfico, en cuanto se va a establecer ya excusas absolutorias directas para el caso de policías que hieran o maten en ejercicio de sus funciones. Vejaciones. Exactamente. Ya expresamente, porque esto si bien hay jurisprudencia, pero expresamente se va a prohibir la probation en caso de violencia de género. Y también modificaciones sustanciales en el código de fondo, en el código penal. El código penal actualmente cuenta con 315 artículos, si la memoria no me falla, pero que ha sufrido en los últimos años, para que te dé una idea, todos los cambios y leyes parches que le llamo yo, 900 leyes parches, que andan dando vuelta alrededor de esos 315 artículos. Entonces ahora se van a incorporar, ese código se va a ir a 500 artículos más o menos, y se van a incorporar todas esas leyes, todo lo que son los delitos tributarios, aduaneros. Está el tema también respecto a la pedofilia, que me parece perfecto, que es la cuestión que ahora la sola tenencia de material, si vos tenés un teléfono porque alguien te pasó material que apunte a la pedofilia, la sola tenencia ya es un delito. Me parece bien, porque hay que erradicar el más atroz de los delitos, a mi modo de ver por lo menos. Y bueno, una serie de modificaciones que hay que estar preparados porque vamos a atravesar el famoso periodo de transición. Transición entre el código viejo y el código nuevo. Claro. Y ahí caemos siempre en los problemas que hasta el día de hoy tenemos. Que a uno le aplicamos un código y al otro le aplicamos otro. Con lo cual genera en la sociedad una sensación de injusticia. Porque toda la gente no entiende que, bueno, según la comisión del hecho, entonces hay que tratar que ese periodo de transición se acorte, sea lo mínimo, y se empiece a aplicar la misma ley para todos. ¿Sí? Esto por el principio de igualdad, de la que nos habla tanto la Constitución, y que ya se convirtió en una quimera hace rato. Claro, sin duda alguna, doctor, son muchos los temas que no estaba contemplando el Código Penal, que merece su reforma, se está debatiendo y seguramente va a haber novedades y va a tener en cuenta todo lo que usted está comentando. La venta de Paco específicamente, también se la va a contemplar y va a tener un agravante. Porque si bien económicamente no es un delito de los más rentables para los narcotraficantes, pero el daño social que hacen es tremendo. Entonces se va a contemplar específicamente al narcotráfico en menudeo de Paco.
Le agradezco por su tiempo. Doctor, ha sido un gusto y lo esperamos en cualquier otra oportunidad. El placer es mío, gracias por la invitación y cuando quiera estaremos acá. Perfecto, vamos a algo con buena música y ya volvemos.